La última vez que entré a esa casa como esposo, mi mujer me miró como si fuera basura que había olvidado sacar. No hubo aviso, no hubo señal, solo su voz atravesando el comedor lleno de gente, cortando el aire como un cuchillo sin filo que duele más porque desgarra en lugar de cortar limpio. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los que estaban sentados en esa mesa sabía, es que en el bolsillo interior de mi chaqueta, doblada entre una muda de ropa y una pasta de papel color manila, viajaba una pequeña hoja que estaba a punto de cambiarlo todo. Esto no es una historia de venganza, es la historia de un hombre que aprendió, demasiado tarde y demasiado bien, que hay cosas que no se pueden deshacer, ni las que te hacen a ti, ni las que tú decides hacer después. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Valentín Escudero Prados. Tengo 53 años y llevo más de la mitad de mi vida construyendo algo que, en un domingo de octubre de 2023, se derrumbó delante de mis propios ojos. Nací en Salamanca en 1970, el año en que España todavía respiraba con el peso de una dictadura que tardaría 5 años más en terminar. Mi padre, Germán Escudero Lorente, era funcionario municipal. Mi madre, Dolores Prados Nieto, cosía ropa ajena para redondear el sueldo de casa. No éramos pobres, pero el dinero se contaba. Cada peseta tenía un nombre, un destino, una razón de existir. Creo que de ahí me viene todo lo que soy. Estudié economía en Salamanca y me especialicé en contabilidad en un tiempo en que eso significaba aprender con archivadores enormes, máquinas de escribir eléctricas y columnas de números que había que cuadrar a mano, sin red. El primer ordenador que vi en una oficina fue en 1989, durante mis prácticas. Era un cacharro enorme con una pantalla verde que parpadeaba. Mis compañeros se reían de mí porque me quedé mirándolo como si fuera una aparición. Aprendí a usarlo antes que ninguno de ellos. Abrí mi propio escritorio de asesoría contable en Salamanca en 1994, con 27 años, un alquiler que apenas podía pagar y 3 clientes que me habían dado una oportunidad por referencia de mi padre. 3 décadas después, ese escritorio seguía en pie. Había sobrevivido la crisis del 93, la del 2008, la del 2012. Había dado trabajo a 4 empleados, había pagado una hipoteca entera. Había educado a una hija. Todo eso lo hice yo, con estas manos, con estos números. Conocí a Amparo Villanueva Solís en una verbena de barrio en agosto de 1994, el mismo verano que abrí el escritorio. Ella tenía 19 años y una forma de reírse que hacía olvidar estar nervioso. Yo tenía 24 y era serio como un lunes por la mañana. Nos casamos en junio de 1996, en la iglesia de San Martín, con 82 invitados y una lluvia fina que mi madre dijo que era buena señal. Llevábamos juntos 27 años y 4 meses, el día que todo terminó. Tuvimos una sola hija, Rebeca, que nació en 1998 y que hoy tiene 25 años. La quise desde el primer segundo, con esa clase de amor que un hombre no sabe que lleva dentro hasta que lo ve en una cuna. Trabajé más por ella que por ninguna otra cosa en mi vida, quizás demasiado. Quizás estuve demasiado en la oficina cuando debí haber estado en casa. Eso lo reconozco. Sin disculpas excesivas, pero lo reconozco. Los domingos eran el único día que la familia se reunía completa. Amparo cocinaba. Eso hay que reconocérselo, cocinaba bien y a veces venían familiares, cuñadas, primos, algún vecino con confianza. La mesa se llenaba y yo solía sentarme al fondo, escuchando más que hablando, que siempre fue mi manera de estar en un sitio sin estorbar. El domingo 7 de octubre de 2023 no parecía distinto a otros. Habían venido Consuelo, la hermana de Amparo, con su marido Evaristo, también Dolores, una vecina de toda la vida, y su hija mayor. Rebeca estaba sentada frente a mí, mirando el teléfono entre plato y plato, con esa indiferencia hacia mí que había ido tomando con los años, tan despacio que tardé demasiado tiempo en notarla del todo.
Yo había llegado esa mañana de un viaje rápido a Valladolid, donde tenía un cliente que necesitaba revisar unos documentos fiscales antes de una inspección de Hacienda. Llegué a las 11. Dejé la bolsa pequeña en el dormitorio y guardé en el bolsillo interior de la chaqueta una pasta de papel color manila que había recogido de mi escritorio personal antes de salir. Dentro llevaba cosas mías, solo mías. Nunca expliqué qué era cuando Amparo me vio cogerla, y ella tampoco preguntó, como no había preguntado en 27 años sobre las cosas que yo guardaba en ese cajón cerrado. La comida transcurrió con normalidad durante la primera hora. Fue después del segundo plato, cuando Amparo se levantó a buscar algo a la cocina y volvió con un gesto distinto en la cara. Se quedó de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de su silla, y empezó con el grifo del baño que yo había prometido arreglar hacía 3 semanas. No era el grifo lo que importaba, nunca lo fue. Valentín, ¿puedes explicarme por qué en esta casa todo lo que hay que hacer lo tengo que pedir yo 200 veces? Iba a responder. Abrí la boca. No me dejó. Estoy harta. Llevas años sin ver nada, sin hacer nada, sin estar en nada. Eres un viejo inútil. Lárgate de mi casa. Esta casa no te necesita, y yo tampoco. Hubo un silencio de esos que pesan más que cualquier grito. Consuelo bajó los ojos. Evaristo se limpió la boca con la servilleta. Dolores miró hacia la ventana. Rebeca no dijo nada. No me miró. No hizo absolutamente nada. Eso fue lo que más dolió. No los gritos, el silencio de mi hija. Me levanté despacio, fui al dormitorio. Saqué del armario una muda de ropa limpia. La doblé con cuidado. La metí en la bolsa pequeña que aún no había desempacado del viaje de esa mañana. Cogí la chaqueta. La pasta de Manila seguía en el bolsillo interior. La dejé donde estaba. Cerré la bolsa. Salí del dormitorio, crucé el pasillo, abrí la puerta de la calle. Amparo seguía en el comedor. No salió. No dijo nada más. Yo tampoco. Cerré la puerta sin dar un portazo. Con cuidado. Con la misma calma con que había cerrado balances durante 30 años. Y mientras caminaba hacia el coche con la bolsa en la mano y el frío de octubre pegando en la cara, me vino un pensamiento que no había tenido hasta ese momento. En 27 años de matrimonio nunca, ni una sola vez, había mezclado el dinero que heredé de mi padre con las cuentas comunes de la casa. Era un hábito contable, una separación limpia entre lo privativo y lo común. Una costumbre tan vieja que yo mismo casi la había olvidado. Casi. Conduje 40 minutos hasta la casa de Celestino sin encender la radio. No sé por qué recuerdo ese detalle con tanta nitidez ahora. La radio apagada, el silencio dentro del coche, las luces de la autovía pasando a los lados, como si el mundo siguiera funcionando con total normalidad, mientras el mío se había detenido en seco hacía menos de una hora. Cuando uno lleva toda una vida trabajando con números, aprende a ordenar el caos por instinto puro. Columna A, columna B. Lo que entra, lo que sale, lo que está, lo que falta. Pero lo que sentía dentro de ese coche, mientras conducía hacia el norte de Salamanca, no tenía columna donde colocarlo. Llegué a casa de mi hermano a las 4:20 de la tarde. Celestino abrió la puerta antes de que yo llamara. Debió oír el coche en la gravilla del camino, y me miró sin decir nada durante unos segundos, con esa manera suya de leer las situaciones sin necesitar explicación. Tiene 4 años más que yo, y desde pequeño siempre fue así. El que esperaba, el que observaba, el que nunca preguntaba de más cuando veía que el momento no era para preguntas. Le dije únicamente que necesitaba pasar la noche. Asintió. Se apartó para dejarme pasar y fue directo a la cocina a calentar café sin hacer ninguna pregunta. Eso es lo que vale un hermano de verdad. Me senté a su mesa con las manos alrededor de la taza y estuve callado un buen rato. Celestino se sentó frente a mí, tomó su propio café, y entre los dos sostuvimos un silencio que no era incómodo, sino todo lo contrario. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que llevan décadas conociéndose sin necesidad de llenar el aire con palabras innecesarias. ¿La casa?, preguntó finalmente en 3 sílabas escuetas. La casa,
confirmé yo con las mismas 3. No hizo falta nada más. Aquella noche, tumbado en la cama del cuarto de invitados, con el techo blanco encima y el ruido lejano de algún vehículo en la carretera, empecé a repasar hacia atrás. No por necesidad de dramatismo, sino porque soy contador. Y un contador, cuando algo no cuadra, vuelve siempre al principio de la hoja para encontrar dónde se produjo el primer error. Llevaba 27 años y 4 meses casado con Amparo Villanueva Solís. Nos habíamos conocido en el verano del 94, con ella teniendo 19 años y yo 24. Era hija de un empleado de banca y una costurera, gente de costumbres ordenadas y pocas excentricidades. Los primeros años del matrimonio fueron lo que suelen ser los primeros años para cualquier pareja sin grandes recursos, ajustados por el dinero, pero llevaderos por todo lo demás. Compartíamos las decisiones, nos consultábamos antes de gastar. Éramos, dentro de lo que cabe en 2 personas jóvenes tratando de construir algo, un equipo razonablemente funcional. Pero los equipos no se deshacen de golpe. Se deshacen en silencio, tan despacio que uno no nota el momento exacto en que dejaron de serlo. El escritorio contable lo abrí en el 94, meses antes de casarme, con el dinero justo para el primer mes de alquiler de un local pequeño en la calle Zamora, y una confianza que hoy, con la distancia, reconozco que era más temeridad que sensatez. En aquellos años, llevar la contabilidad de una empresa pequeña significaba carpetas de anillas de colores, libros de registro en papel cuadriculado, declaraciones trimestrales que se presentaban en ventanilla física con firma, sello y 2 copias. No había software especializado, no había correo electrónico, no había ninguna de las herramientas que hoy cualquier recién graduado da por supuestas. Aprendí a hacer todo a mano primero, con regla y lápiz, y cuando a mediados de los 90 comenzaron a llegar los primeros programas informáticos de gestión contable, los adopté antes que la mayoría de colegas que llevaban el doble de años en el oficio. Ese fue siempre mi modo de funcionar: adelantarme, adaptarme, no protestar. Con los años el escritorio fue creciendo de manera constante. A los 3 clientes iniciales, que me habían llegado por referencia de mi padre, se fueron sumando 10, luego 20, luego una cartera de más de 40 empresas medianas a las que asesoraba en materia fiscal, laboral y contable. Contraté a mi primera empleada en el 98, el mismo año en que nació Rebeca. En 2004 éramos 4 personas trabajando en ese local que Amparo no visitó más de una docena de veces en casi 3 décadas. La casa la compramos en 2001, 142 metros cuadrados en el barrio del Oeste, hipoteca a 20 años, que pagué íntegra con los ingresos del escritorio, sin ayuda externa, sin herencias aplicadas, sin favores familiares. La cancelé completamente en 2020, un año antes de lo previsto, porque realicé un esfuerzo de amortización anticipada en 2019 que Amparo ni comentó ni pareció notar. Recuerdo ese día con una precisión que me resulta casi dolorosa ahora. Volví del banco con el documento de cancelación registral en la mano, lo puse encima de la mesa de la cena y lo mencioné mientras servía el agua. Amparo estaba mirando algo en el teléfono. Respondió: «Qué bien», sin levantar la vista. Rebeca no estaba esa noche en casa. Guardé el documento en el cajón de mi escritorio personal, el mismo cajón donde conservaba desde hacía años los papeles que correspondían únicamente a mi patrimonio privado. Los registros de una cuenta personal que abrí en 2003 con el dinero que heredé cuando falleció mi padre, Germán Escudero. Lorente nunca acumuló grandes fortunas, pero guardó con orden lo que tuvo durante toda su vida y lo dejó dividido en partes iguales entre Celestino y yo. 43.000 euros que ingresé en aquella cuenta y que nunca en 20 años mezclé con las finanzas comunes del matrimonio. No fue un gesto de desconfianza hacia Amparo. Fue un hábito profesional tan arraigado que ni siquiera lo pensé conscientemente al hacerlo. Un contador sabe que lo privativo debe mantenerse privativo, documentado desde el origen, con trazabilidad clara en todo momento. Amparo sabía que esa cuenta existía. Se lo mencioné el año que la abrí,
sin dar más detalles de los necesarios, pero nunca mostró el menor interés en su contenido. Nunca preguntó por el saldo. Nunca la nombró en ninguna de las conversaciones que tuvimos a lo largo de los años sobre dinero, sobre el futuro, sobre lo que haríamos cuando me retirara. Para ella era algo de Valentín, algo del trabajo, algo que no le incumbía. Con esos 43.000 euros iniciales y con una gestión prudente sostenida durante 2 décadas, aquella cuenta había crecido de manera discreta, pero constante. No de forma llamativa, no de esa manera que uno cuenta en cenas familiares, pero había crecido, y de esa cuenta había salido 3 semanas antes del domingo 7 de octubre el importe exacto para adquirir un décimo de lotería de la 11. Un papel pequeño que ahora reposaba dentro de una pasta de color manila, en el bolsillo interior de mi chaqueta, colgada en la silla del cuarto de invitados de la casa de Celestino. Amparo no sabía que esa pasta existía. En 27 años de matrimonio, nunca abrió ese cajón, nunca preguntó qué guardaba dentro. Hay cosas que permanecen tuyas simplemente porque nadie mostró jamás el suficiente interés como para reclamarlas. No lo digo con amargura. Lo digo como quien registra un hecho contable. Está documentado, tiene trazabilidad, y cuando llega el momento de la auditoría, los números no mienten. Lo que aún no sabía esa noche, mirando el techo blanco del cuarto de mi hermano, era que el momento de la auditoría estaba considerablemente más cerca de lo que cualquiera hubiera podido calcular. El cuarto de invitados de la casa de Celestino olía a madera vieja y a ese tipo de quietud que solo tienen las habitaciones que se usan poco. Había una cama individual con colcha azul marino, una mesita de noche con una lámpara de pantalla amarilla y una ventana pequeña que daba a un patio interior desde el que, a ratos, llegaba el sonido amortiguado de algún gato moviéndose entre las macetas. Me tumbé vestido encima de la colcha. No me quité ni los zapatos durante los primeros 20 minutos. No sé cuánto tiempo estuve así, mirando el techo sin ver nada, con el cuerpo quieto y la cabeza funcionando a una velocidad que no le correspondía a aquella hora. Eran las 9:30 de la noche cuando finalmente me descalcé. Doblé la chaqueta con cuidado encima de la silla y me metí bajo la colcha con la ropa puesta. Apagué la lámpara. El cuarto quedó en una oscuridad casi completa, con apenas una línea fina de luz filtrándose por debajo de la puerta. Intenté dormir. El cuerpo estaba agotado. Había madrugado para ir a Valladolid esa mañana, y el viaje de regreso más el peso de la tarde habían sido más de lo que cualquier hombre de 53 años puede sostener sin acusar el cansancio. Pero el sueño no llegó. Lo que llegó en su lugar fue el sonido de la voz de Amparo, nítido y sin distorsión, como si lo estuviera escuchando en ese preciso instante. «Eres un viejo inútil. Lárgate de mi casa». «Mi casa», había dicho. «Mi casa». Me quedé con esas 2 palabras un buen rato. Las pesé, las examiné desde distintos ángulos, como se examina una cifra que no cuadra pero que tampoco se puede ignorar. Porque técnicamente, legalmente, aquella vivienda era tan mía como suya, 142 metros cuadrados pagados céntimo a céntimo, con los ingresos de mi escritorio durante 20 años. Una hipoteca que cancelé anticipadamente con mi propio esfuerzo. Y sin embargo, en el tono con que Amparo pronunció esas palabras no había la menor vacilación. Para ella era su casa. Para Rebeca, que no abrió la boca en todo ese rato, también parecía serlo. No sentí rabia en ese momento. Eso me sorprendió. Lo que sentí fue algo más parecido a la perplejidad. Una extrañeza fría, casi clínica, ante la distancia entre lo que creía que era mi vida y lo que aquella escena revelaba que había sido en realidad. Como cuando uno revisa un balance que lleva años cuadrando sin problema y de repente detecta una discrepancia pequeña que, al tirar del hilo, descubre que lleva enterrada desde el principio en una partida que nadie había revisado con suficiente atención. En algún momento, pasé de estar tumbado boca arriba a estar sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. No sé cuándo se produjo ese cambio. El cuarto seguía oscuro.
Desde el patio llegó de nuevo el sonido del gato, un maullido corto que se perdió enseguida en la nada. Me levanté, fui al cuarto de baño, me mojé la cara con agua fría. Me miré en el espejo el tiempo justo. Entradas pronunciadas desde los 40, las primeras líneas profundas en la frente. Los ojos oscuros de mi madre, que Celestino había heredado también, pero que en mí siempre parecieron más cansados. No era un hombre viejo, pero tampoco era el hombre de 30 años que había firmado aquella hipoteca con la sensación de que todo lo que vendría después dependía únicamente de su capacidad de trabajo y de su voluntad de mantenerse firme. Volví al cuarto. Me senté otra vez en el borde de la cama. La chaqueta estaba doblada en la silla, con la pasta de Manila asomando ligeramente por el bolsillo interior. La cogí con la misma calma con que uno coge algo que lleva meses en el mismo sitio, sin dramatismo, casi por inercia. La abrí encima de la mesita y saqué el 10º de lotería con 2 dedos, dejándolo sobre la colcha azul marino. Era un papel pequeño, de esos que se compran en los kioscos de la 11, sin pensarlo demasiado, con los números impresos en tinta negra sobre fondo blanco. Lo había adquirido 3 semanas antes en el kiosco de la calle Toro, camino al escritorio, un martes por la mañana en que la chica del mostrador me lo había ofrecido casi de pasada, y yo lo había pagado sin mirarlo 2 veces. Era el tipo de compra que uno hace sin expectativas, sin ilusión particular. El tipo de cosa que va al fondo de un cajón y se olvida hasta que aparece por casualidad meses después. No sé por qué lo había metido en la pasta antes de salir. Fue un gesto mecánico, de esos que el cuerpo ejecuta mientras la cabeza está ocupada en otra parte. Pero ahí estaba, en mis manos, en una habitación ajena, bajo la luz débil de una lámpara amarilla, en una noche de octubre que olía a silencio y a madera húmeda. Lo sostuve un momento, lo devolví a la pasta y la cerré. Dentro había algo más, además del 10º. Un folio doblado en 4 que yo mismo había impreso semanas atrás en el escritorio y que había archivado en esa carpeta casi sin pensarlo, como se archivan los documentos que el instinto profesional dice que no hay que tirar, aunque uno todavía no sepa bien cómo clasificarlos. No lo saqué esa noche. No era el momento ni el lugar, pero su presencia allí, en el fondo de esa pasta color Manila, era un hecho que no iba a desaparecer por sí solo. Lo que encontraría en ese folio, cuando llegara la hora de abrirlo con calma, lo cambiaría todo. Pero eso vendría después. Esa noche, lo que me ocupaba era el peso del silencio. Hacia la 1:15, intenté dormir por segunda vez. Cerré los ojos, regulé la respiración, hice lo que uno hace cuando sabe que el cuerpo lo necesita, aunque la mente no colabore. Duré unos 20 minutos antes de rendirme del todo. La imagen del comedor seguía ahí con una persistencia que empezaba a irritarme. La expresión de Amparo, las caras de los presentes bajando los ojos, el teléfono de Rebeca encima de la mesa, que no soltó ni un momento mientras su padre recogía una muda de ropa y se marchaba sin que nadie le dijera nada. Nadie. Me levanté definitivamente, recogí la pasta, la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta y encendí el televisor pequeño que había en el cuarto sobre una repisa de madera. Lo puse con el volumen bajo, casi en susurros para no despertar a Celestino que dormía al otro lado del pasillo. Necesitaba algo, cualquier cosa, una voz humana que ocupara aquel espacio sin exigirme nada a cambio. El canal que apareció primero emitía el resumen del sorteo nocturno de la 11. Me quedé sentado en el borde de la cama, con la chaqueta doblada en el regazo y la pasta entre las manos, oyendo al locutor con la mitad de la atención. La otra mitad seguía en el comedor de una casa que yo había pagado durante 2 décadas, y de la que salí esa tarde sin poner una sola condición, sin elevar la voz, sin dar un portazo. El locutor comenzó a leer los números despacio, con esa cadencia uniforme y sin emoción que tienen los presentadores de estos programas, como si el contenido de lo que dicen no tuviera ningún peso real. Y por razones que aún no soy capaz de explicar del todo, metí la mano en la pasta, saqué el 10º y lo sostuve bajo la luz amarilla de la lámpara de pantalla. El primer número lo leyó el locutor con la misma entonación plana con que habría leído cualquier otra cosa.
Una cifra entre muchas, sin énfasis, sin pausa dramática. Yo lo oí a medias, con la vista puesta en el décimo que sostenía entre los dedos bajo la luz amarilla de la lámpara. Lo miré. Era el mismo número. Lo atribuí a casualidad, al tipo de coincidencia menor que el cerebro registra y descarta en el mismo instante. Levanté la vista hacia la pantalla del televisor, luego la bajé de nuevo al papel. El locutor pronunció el segundo número con esa misma cadencia uniforme, sin saber ni importarle lo que ocurría en una habitación pequeña al otro lado de la ciudad. También era el mismo. Entonces sí me incorporé, no de golpe, no con ningún gesto brusco. Me moví despacio, como si el cuerpo supiera antes que yo que cualquier movimiento precipitado podía romper algo que todavía no tenía nombre. Me senté en el borde de la cama, con los pies en el suelo y el décimo sostenido con ambas manos, y acerqué el papel a la pantalla para tener más luz mientras el locutor seguía leyendo. Tercer número. El mismo. Aquí el cerebro hizo algo que no supe controlar. Se detuvo. No en el sentido metafórico. Se detuvo de verdad, con esa clase de pausa que uno solo experimenta ante algo que no tiene categoría conocida en la que encajar. El cuerpo, en cambio, siguió funcionando con total independencia. Noté que las manos se habían tensado ligeramente sobre el papel, que la espalda se había enderezado sin que yo lo ordenara, que los hombros se habían echado hacia atrás como si el torso estuviera preparándose para recibir algo de considerable peso. Cuarto número. Lo seguí en la pantalla. Lo busqué en el décimo. Estaba ahí. El sonido del televisor parecía haberse separado del resto del mundo y estar llegando desde un lugar ligeramente distinto al habitual, más nítido, más presente, como ocurre cuando la atención se concentra de manera tan absoluta en un solo punto que todo lo demás pierde definición. El gato del patio no hacía ruido. La línea de luz bajo la puerta seguía igual. En algún lugar de la casa, el reloj de pared del pasillo marcó la media sin que yo lo hubiera oído acercarse. Quinto número. Lo miré en el décimo primero que en la pantalla. Estaba impreso con la misma tinta negra de siempre, con la misma tipografía de siempre, sobre el mismo fondo blanco de siempre. No había cambiado en nada. Era el mismo papel que había comprado 3 semanas atrás sin mirarlo 2 veces, que había archivado en la pasta color manila sin expectativa alguna, que había metido en el bolsillo de la chaqueta esa mañana por un gesto mecánico del que ni siquiera era plenamente consciente. Quinto número, el mismo. El locutor hizo una pausa breve antes del último, de esas pausas técnicas que existen entre cifra y cifra y que esa noche me pareció que duraba considerablemente más de lo que debía. Mi respiración se había vuelto más lenta y más honda sin que yo lo hubiera decidido. El papel temblaba levemente entre mis dedos, aunque no sabría decir si era el papel o eran los dedos. El sexto número. Lo escuché. Lo busqué en el décimo. Y ahí estaba. No grité. No me levanté. No desperté a Celestino. No marqué ningún número en el teléfono. No hice absolutamente ninguna de las cosas que cualquier persona normal habría hecho en ese instante. Lo que hice fue quedarme exactamente donde estaba, en el borde de la cama con el décimo en las manos, mirando el papel durante un tiempo que no supe medir. El televisor siguió emitiendo. Apareció un presentador con una sonrisa que a esa hora resultaba incongruente, luego una publicidad de algo que no registré, y yo me quedé sentado en ese cuarto de madera y colcha azul marino, sin moverme, sosteniendo entre los dedos un papel que valía una cantidad que todavía no había terminado de procesar del todo. Pasó un tiempo, largo, no sé cuánto exactamente. El reloj del pasillo volvió a sonar, esta vez dando la hora completa. 2 golpes, las 2 de la madrugada, antes de que yo hiciera el primer movimiento deliberado, que fue simplemente apagar el televisor. El cuarto quedó en silencio completo. Me tumbé sobre la colcha sin desdoblarla, con el décimo apoyado encima del pecho, debajo de la palma de la mano derecha, y estuve mirando el techo oscuro con una calma que en aquel momento me resultó extraña, pero que ahora, con el tiempo y la distancia, entiendo perfectamente. No era insensibilidad, era que el cerebro, cuando recibe algo de una magnitud que no tiene escala de referencia,
necesita un tiempo de procesamiento que no se puede forzar. Los sentimientos llegan después. Primero tiene que aterrizar el hecho. Y el hecho era este. El mismo día en que Amparo Villanueva Solís me había expulsado de mi propia casa delante de su hermana, su cuñado y 2 vecinas, yo tenía en la mano un décimo de la 11 premiado con los 6 números correctos, comprado con dinero de una cuenta personal que ella no había mostrado el menor interés en conocer durante 20 años. Ella no lo sabía. Nadie lo sabía excepto yo. Fui al cuarto de baño por segunda vez esa noche, pero esta vez no me miré en el espejo. Bebí agua directamente del grifo, el agua fría del grifo en la palma de la mano, y sentí esa frialdad bajando por la garganta con una nitidez que me ancló al presente de una forma que me resultó útil. De regreso al cuarto, recogí la pasta de Manila de la mesita. La sostuve un momento antes de abrirla. Volví a guardar el décimo en el interior con cuidado, doblando la solapa con la misma meticulosidad con que se archiva un documento, cuyo valor uno todavía no ha terminado de calcular del todo. Y entonces, casi sin proponérmelo, mis dedos encontraron en el fondo de la pasta el folio doblado en 4 que llevaba semanas ahí guardado. Lo saqué esta vez. Lo mantuve doblado entre los dedos un momento, con los ojos fijos en el papel sin verlo aún, dejando que el peso de lo que acababa de ocurrir terminara de asentarse antes de añadir cualquier otra cosa encima. Porque había aprendido a lo largo de 30 años de contabilidad que los errores más graves no los comete quien actúa con lentitud. Los comete quien actúa con prisa en el momento equivocado. Esa noche no era el momento de leer ese folio. Esa noche solo necesitaba guardar la pasta, tumbarme y dejar que las horas transcurrieran. Pero mientras lo doblaba de nuevo con cuidado, algo en la textura del papel, en su peso específico, en la imagen que tenía de mí mismo imprimiéndolo semanas atrás con el ceño fruncido y una sensación de malestar vago que entonces no supe nombrar, me dijo que lo que contenía ese folio no era un asunto menor. No lo era cuando lo imprimí, y menos aún ahora, en este punto exacto de la noche en que todo lo que creía saber sobre mi matrimonio y sobre mi vida había empezado a adquirir un contorno completamente distinto. Lo guardé. Cerré la pasta. Me tumbé. Y por primera vez desde que salí de aquella casa esa tarde, con una bolsa pequeña y una chaqueta, cerré los ojos sin que la voz de Amparo fuera lo primero que llegara. Lo primero que llegó, en cambio, fue algo más parecido a la frialdad metódica del profesional, que lleva décadas resolviendo problemas que otros no saben ni que existen. Mañana habría que pensar con calma. Mañana, con luz y sin prisa, habría que abrir ese folio y terminar de entender qué decía exactamente. Desperté a las 7:15 de la mañana con la misma ropa del día anterior y una claridad extraña en la cabeza, de esas que vienen después de una noche sin sueño profundo, pero tampoco sin descanso real. Una especie de estado intermedio en el que el cuerpo reposa sin que la mente llegue a desconectarse del todo. La pasta de Manila seguía en la mesita de noche. No la toqué todavía. Me duché en el cuarto de baño pequeño que Celestino tenía al fondo del pasillo. Me puse la ropa limpia que había traído en la bolsa, la única muda que recogí antes de salir de aquella casa, y caminé hacia la cocina con una sensación que tardé unos minutos en identificar con precisión. No era angustia, no era euforia, era algo más parecido a la lucidez funcional de quien sabe que hay trabajo por delante y que ese trabajo requiere orden, método y temperatura baja. Mi hermano ya estaba en la cocina. Café en la cafetera italiana, pan en la tostadora, el periódico desplegado encima de la mesa que no estaba leyendo. Me evaluó con una mirada rápida y señaló la silla con un gesto de la cabeza. Desayunamos sin hablar demasiado. Celestino preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, por ahora. Asintió y no insistió. Eso es lo que vale un hombre hecho de la misma madera que tú. Saber cuándo el silencio es más útil que cualquier palabra bien intencionada. Después del café me quedé sentado a la mesa del comedor mientras él se marchaba a sus cosas, y durante un rato no hice nada concreto. Dejé que la mente trabajara a su propio ritmo,
sin forzarla, como quien deja correr el agua para que el caño se limpie antes de empezar a usarlo. Y entonces empecé a ver, no sé cómo explicarlo con exactitud. No fue ninguna clase de revelación repentina. Fue algo más gradual y más preciso. El proceso de un hombre que lleva 30 años leyendo cifras y que de pronto aplica esa misma capacidad a un material completamente distinto. Los patrones, los comportamientos que se repiten, las inconsistencias pequeñas que por sí solas no significan nada pero que acumuladas en el tiempo forman una figura reconocible, con forma, con dirección, con un punto de origen rastreable. Empecé por los últimos 2 años. Recordé una noche de noviembre del año anterior, cerca de las 11, cuando entré al dormitorio y Amparo dejó de hablar a mitad de frase y metió el teléfono bajo la almohada con un gesto que en su momento interpreté como una conversación privada con su hermana. No le di más vueltas. Me puse el pijama, me acosté y lo archivé en esa zona donde uno guarda las cosas que no quiere examinar demasiado de cerca porque hacerlo requiere un esfuerzo que en ese momento uno no está dispuesto a hacer. ¿Cuántas veces había ocurrido algo parecido? ¿Cuántas? Recordé un sábado de marzo en que Rebeca y Amparo conversaban en la cocina y callaron de forma casi sincronizada cuando me oyeron llegar por el pasillo. Rebeca dijo algo sobre el supermercado para rellenar el silencio. Amparo abrió la nevera. Yo cogí agua y me fui sin preguntar nada a ninguna de las dos, convenciéndome en tiempo real de que no había nada que preguntar. Recordé que a principios de ese año, Amparo había comenzado a visitar con más frecuencia a su hermana Consuelo. Antes lo hacía un miércoles por la tarde, con regularidad casi monótona. A partir de enero o febrero, las salidas se volvieron más irregulares en horario, pero más frecuentes en número. 2, 3 veces por semana, a veces sin avisar con demasiada antelación, regresando en ocasiones con un estado de ánimo visiblemente distinto al de la salida. No mejor ni peor, distinto, como el de alguien que ha tenido una conversación importante y no ha decidido aún qué hacer con ella. Recordé que en verano, durante una discusión menor sobre las vacaciones, yo quería ir a la sierra una semana, ella prefería quedarse. Rebeca tomó partido por su madre con una naturalidad que en ese momento atribuía a la forma en que las hijas suelen aliarse con sus madres en cosas domésticas. Ahora, revisando esa escena desde un ángulo distinto, lo que veía no era una hija eligiendo a su madre en un conflicto trivial. Era una hija que ya llevaba tiempo eligiendo a su madre, de manera sistemática, en cualquier asunto en que hubiera 2 posiciones posibles. No era rebeldía. Rebeca tenía 25 años. Era una decisión tomada con suficiente anterioridad para haberse convertido en hábito. Aquí fue cuando la máscara se cayó por primera vez desde el domingo. No fue un llanto largo ni dramático. Fueron unos minutos sentado a la mesa de Celestino, con las palmas apoyadas sobre la madera y la vista fija en ningún punto concreto, mientras algo que no era exactamente tristeza ni exactamente rabia, sino algo más denso y menos definible que cualquiera de los dos, subía desde el pecho hasta la garganta y se quedaba ahí, sin terminar de bajar ni de salir del todo. No me avergüenza reconocerlo. Lloré. Sin ruido y sin duración excesiva, pero lloré. No por lo que Amparo me había gritado delante de todos en el comedor, sino por la vergüenza concreta de haber pasado 2 años mirando esas escenas y eligiendo no leerlas. Por haber aplicado a mi propia vida la misma ceguera selectiva que siempre critiqué en los clientes que traían las cuentas en desorden porque habían preferido no mirar los números con atención suficiente. Soy contador. Leer patrones es mi oficio. Lo que siempre he hecho desde que era un joven con una máquina de escribir eléctrica y 3 clientes que me habían dado una oportunidad por referencia paterna. Y sin embargo, en mi propia casa, había preferido no leer. Eso cuesta perdonárselo, no a los demás, y mucho menos a uno mismo. Me sequé la cara con el dorso de la mano, respiré hondo una sola vez y me recompuse con la misma rapidez con que uno cierra una ventana cuando empieza a llover. Sin demora, sin aspavientos, con la practicidad de quien sabe que contemplar la lluvia no seca nada. Seguí tirando del hilo. Recordé que a finales del año anterior, Amparo me había preguntado,
con una naturalidad que entonces me pareció cotidiana, si tenía pensado actualizar el testamento. Le respondí que no había nada urgente, que los asuntos estaban en orden. Ella asintió sin insistir, pero esa pregunta había existido, y una pregunta sobre el testamento, formulada en tono de conversación doméstica sin aparente carga, era exactamente el tipo de detalle que un hombre con 30 años de experiencia contable no debería haber archivado como intrascendente. Lo había archivado como intrascendente. Recordé también que en 2 ocasiones distintas, separadas por varios meses, Amparo había preguntado el nombre del notario que llevaba nuestros asuntos. La primera vez le respondí sin pensarlo, la segunda también. No pregunté para qué lo necesitaba. Era nuestra notaría. Ella tenía pleno derecho a conocer el nombre. No había nada llamativo en ello, excepto que ahora, con todos esos fragmentos reunidos encima de la misma mesa, la figura que formaban señalaba en una dirección muy concreta. Una mujer que pregunta por el testamento, que pregunta por el notario, que multiplica sus salidas sin explicar destinos, cuya hija lleva meses eligiendo bando en cualquier fricción antes de que la fricción haya terminado de tomar forma. Eso no era el retrato de una mujer cansada de su matrimonio, era el retrato de una mujer que llevaba tiempo preparando algo, con método, con información recopilada por adelantado, con la paciencia que solo tiene quien ya ha tomado una decisión y está esperando el momento adecuado para ejecutarla. 30 años leyendo libros de cuentas para detectar exactamente esa clase de preparación silenciosa, y en mi propia casa no había visto nada. Lo que todavía no sabía era hasta dónde llegaba todo aquello. Pero dentro de la pasta de Manila, doblado en 4 en el fondo, esperaba un folio que yo mismo había impreso semanas atrás con el ceño fruncido y una incomodidad vaga que entonces no supe nombrar. Esa mañana, con esta perspectiva nueva y sin ningún ruido que me distrajera, iba a leerlo de una manera completamente distinta a como lo había leído la primera vez. Me levanté de la silla y fui a buscarlo. El folio estaba doblado en 4, con esa rigidez que adquiere el papel cuando lleva semanas comprimido en el fondo de una carpeta. Lo saqué con cuidado, lo llevé a la mesa del comedor, lo desplegué sobre la madera y lo aplané con la palma de la mano antes de leerlo. Era un extracto bancario. Correspondía a la cuenta corriente conjunta que Amparo y yo compartíamos desde el año 2001. La misma cuenta donde ingresaba mensualmente una parte de los beneficios del escritorio para cubrir los gastos comunes del hogar, suministros, alimentación, seguros, los pagos domésticos de siempre. Lo había impreso en el escritorio un lunes por la tarde a principios de septiembre, 3 semanas antes de comprar el 10º, después de notar al revisar los movimientos mensuales una línea que no reconocí de inmediato. Era una transferencia saliente de 450 euros, con una referencia de concepto que no correspondía a ningún proveedor, ningún seguro ni ningún servicio que yo pudiera identificar. El número de cuenta de destino era parcialmente visible. Los dígitos completos no aparecían por defecto en el extracto estándar, pero lo suficiente para confirmar que no era ninguna de las cuentas habituales que manejábamos. Aquel lunes en el escritorio lo había examinado unos minutos, fruncido el ceño con esa incomodidad vaga de quien detecta algo que no encaja, pero que tampoco tiene aún el volumen suficiente para exigir atención inmediata, y lo había guardado en la pasta color Manila sin llegar a una conclusión. Me dije que probablemente Amparo habría hecho algún pago atípico, una compra, un regalo, algo, y que si era relevante ya lo mencionaría. No lo mencionó, y yo no pregunté. Pero esa mañana en casa de Celestino, con el folio extendido delante de mí y con la perspectiva que me habían dado las últimas 18 horas, lo que leí no fue una línea. Fueron 11, porque lo que el extracto mostraba no era un único movimiento de 450 euros. Era una página completa que abarcaba los últimos 11 meses del año. Y una vez que supe exactamente lo que estaba buscando, lo encontré con la velocidad y la precisión que da el oficio. Cada mes, sin excepción, entre el 8 y el 12 de cada periodo,
Una transferencia saliente de idéntico importe, 450 euros, hacia el mismo número de cuenta parcial, con variaciones mínimas en el texto del concepto que claramente buscaban evitar que el ojo lo identificara como un pago recurrente. Un mes ponía materiales varios. El siguiente, gestión pendiente. Otro, simplemente una secuencia de números sin descripción legible. 11 meses, 11 transferencias, 4.950 euros en total. Me levanté de la silla. Necesitaba moverme. Caminé hasta la ventana, la miré sin ver el patio, volví a la mesa. 4.950 euros que habían salido de una cuenta común sin que yo lo supiera, destinados a una cuenta cuyos titulares desconocía, con conceptos diseñados específicamente para no llamar la atención de alguien que revisara los movimientos sin demasiado detenimiento. Ese era el punto central, sin demasiado detenimiento. Quien ejecutó esos movimientos contaba con que el receptor de la cuenta no los examinaría con atención profesional. Contaba con que Valentín Escudero Prados, que llevaba 30 años auditando las cuentas de otros, no aplicaría esa misma metodología a las suyas propias, y durante 11 meses esa suposición había resultado completamente correcta. Pero hay una diferencia entre no mirar y no saber mirar. Yo no había mirado. Eso era distinto. Volví a sentarme. Cogí el folio y lo sostuve a la altura de los ojos, estudiando el número de cuenta parcial con la concentración de alguien que sabe que en esos dígitos está la clave de todo lo que viene después. No era suficiente para identificar el titular directamente, necesitaría acceso a la información completa, algo que solo era posible a través del banco o mediante un profesional con las herramientas adecuadas. Pero era suficiente para confirmar una cosa fundamental. Ese dinero no había ido a ninguno de los proveedores, comercios o servicios que formaban parte de la vida ordinaria de la casa. Ese dinero había ido a algún lugar que Amparo no quería que yo conociera, y lo había enviado 11 veces, con una regularidad que no admitía la interpretación del error o el despiste. Esto no era una compra impulsiva olvidada, era una estructura, un flujo, el tipo de movimiento que en el mundo contable tiene un nombre muy preciso. Una salida sistemática con ocultación deliberada de destino. Lo que encontré a continuación, cuando di la vuelta al folio para examinar el reverso donde había anotado a mano algunos cálculos preliminares aquel lunes de septiembre, fue algo que en ese momento no había terminado de interpretar del todo, pero que ahora, con la información de las últimas horas, adquiría un peso completamente diferente. Había escrito 3 palabras con lápiz, en letra apretada, y un poco inclinada como tengo cuando escribo deprisa. ¿Desde cuándo realmente? Era la pregunta que me había hecho a mí mismo aquel lunes antes de guardar el folio y pasar a otro asunto. Una pregunta que en ese momento quedó sin respuesta porque no estaba dispuesto a abrir el hilo completamente. Pero la pregunta había estado ahí, en el reverso de ese papel, esperando. El extracto que tenía en la mano cubría 11 meses. Pero los extractos del banco, en el formato estándar que se descarga desde la plataforma digital, solo muestran el periodo que uno selecciona. Yo había impreso los últimos 11 meses porque era el periodo habitual que revisaba en cada cierre trimestral. No había ido más atrás. Lo que eso significaba era sencillo y a la vez incómodo de asumir. No tenía manera de saber desde cuándo se producían esas salidas. Podían llevar 11 meses, podían llevar 18, podían llevar más. El extracto que tenía no respondía a esa pregunta. Solo respondía a lo que yo había decidido mirar, y yo había decidido mirar 11 meses porque era el recorte temporal que estaba habituado a manejar. Doblé el folio con cuidado y lo guardé de nuevo en la pasta junto al 10º. Durante los siguientes minutos, estuve sentado a la mesa sin hacer nada. El café de Celestino había quedado frío en la taza desde hacía rato. Fuera, en la calle, empezaba a escucharse el ruido contenido de un lunes ordinario. Un motor encendido, una persiana subiendo, el sonido lejano de algo metálico moviéndose. Entonces hice lo que cualquier persona en mi situación habría tenido que hacer tarde o temprano. Cogí el teléfono y busqué en la agenda el número de Óscar Medina Fuentes.
Lo conocía desde hacía años, 44 años, abogado especializado en derecho de familia y patrimonio, con despacho en la calle Pozo Amarillo. Era un hombre metódico, discreto y con muy poco interés en el dramatismo innecesario, características que en aquel momento me parecían exactamente las que necesitaba. Lo había recomendado a varios clientes del escritorio a lo largo de los años, cuando sus asuntos personales requerían asesoría jurídica de confianza. Nunca lo había llamado para mí mismo. Marqué el número sin terminar de decidir qué iba a decirle exactamente. Pero sabía que ese extracto, con sus 11 transferencias, sus 4.950 euros y su número de cuenta parcial que apuntaba a algún lugar que Amparo no quería que yo conociera, era el tipo de documento que no podía seguir guardado en el fondo de una carpeta de Manila. Óscar descolgó al segundo tono. «Buenos días, Óscar. Soy Valentín Escudero. Necesito verte esta semana. Tengo algo que quiero que analices con calma». Hubo una pausa breve antes de que respondiera. No de sorpresa, sino de ese tipo de silencio que tienen los profesionales experimentados cuando calibran el tono de quien les llama. «Mañana a las 10 tengo un hueco», dijo. «Trae todo lo que tengas». Asentí, aunque él no pudiera verme. «Lo traeré», respondí. Y colgué. Fuera de la ventana, el lunes seguía su curso con indiferencia total. Dentro de aquella cocina, con una pasta de papel color Manila encima de la mesa, y 11 meses de transferencias sistemáticas esperando en el fondo de ese folio, comenzaba algo que ya no tenía marcha atrás posible. El despacho de Óscar Medina Fuentes estaba en el segundo piso de un edificio de piedra en la calle Pozo Amarillo, con una escalera de madera que crujía en el tercer peldaño y una sala de espera pequeña con 2 sillas tapizadas en verde oscuro que debían llevar ahí desde el siglo anterior. Llegué 10 minutos antes de las 10 del martes. La secretaria, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido y un tono de voz que transmitía eficiencia sin brusquedad, me indicó que Óscar me recibiría enseguida. Me senté con la pasta de Manila sobre las rodillas y un archivador de anillas delgado que había preparado esa misma mañana antes de salir de casa de Celestino. No de la casa de Amparo, de la casa de mi hermano, donde pasé las noches del domingo y del lunes, y desde la que me marché el martes, con lo que pude recopilar, accediendo por vía digital a los registros que aún tenía pleno derecho a consultar, porque ese era un punto que convenía tener claro desde el principio. Era mi cuenta conjunta tanto como de ella. Tenía acceso legal a esa información. No estaba vulnerando ningún límite. Simplemente estaba mirando, con la atención que debía haber aplicado meses antes, lo que los números llevaban tiempo intentando decirme. Óscar abrió la puerta a las 10 en punto. Era un hombre de estatura media, constitución discreta, con esa clase de presencia tranquila que genera confianza, antes de que se hayan intercambiado más de 3 frases. Traje oscuro, corbata sin estridencias, los anteojos de montura fina que siempre llevaba. Nos dimos la mano, me indicó la silla frente a su escritorio y cerró la puerta con el mismo cuidado con que se cierra la tapa de algo que requiere concentración. «Cuéntame», dijo, y le conté, sin exagerar, sin omitir, con la misma precisión con que se expone un informe contable, hechos, fechas, cifras, secuencia. El domingo 7 de octubre, la escena en el comedor, la salida, las noches en casa de Celestino, el extracto bancario, con las 11 transferencias de 450 euros mensuales, el número de cuenta parcial de destino, los 4.950 euros desplazados en 11 meses hacia un lugar que no reconocía, los comportamientos de los últimos 2 años que, leídos en conjunto, formaban un patrón con una dirección muy clara. Óscar escuchó sin interrumpir. Tomaba notas con un bolígrafo sobre un cuaderno de hojas rayadas, con letra pequeña y uniforme, sin desviar la vista hacia mí mientras escribía. Esa atención dividida que solo tienen quienes llevan muchos años haciendo exactamente lo mismo. Cuando terminé, puse el folio del extracto sobre su escritorio. Lo examinó despacio, luego lo dejó, juntó las manos sobre el cuaderno y me miró. «¿Régimen matrimonial?», preguntó. «Gananciales, el estándar».
Asintió levemente. ¿Tienes documentación del origen de tus bienes privativos? Aquí abrí el archivador de anillas. 30 años de hábito contable son, entre otras cosas, 30 años de documentación ordenada, fechada y archivada con criterio. La herencia de mi padre, 43.000 euros ingresados en una cuenta personal en el año 2003, procedentes de la liquidación del patrimonio de Germán Escudero Lorente tras su fallecimiento, estaba respaldada por la escritura notarial de aceptación de herencia, el certificado de defunción, el justificante de ingreso bancario original y los extractos anuales de esa cuenta desde su apertura hasta la fecha. 20 años de trazabilidad documental sin interrupciones, sin mezcla con fondos comunes en ningún momento. Óscar examinó los documentos con un silencio que no era neutral sino activo. El silencio de alguien que está construyendo algo mientras lee. Pasó de la escritura notarial al justificante de ingreso, del justificante a los extractos anuales, de los extractos a una hoja que él mismo sacó de un archivador lateral donde anotó algo que no pude ver desde mi posición. El 10º de lotería, dije entonces. Lo compré 3 semanas antes del domingo 7 de octubre, con cargo a esa cuenta personal. Tengo el movimiento registrado. Óscar levantó la vista. Le extendí el 10º dentro de una funda de plástico transparente. Lo había guardado así esa mañana, con el mismo cuidado con que se preserva un original, junto al extracto de la cuenta personal que mostraba un reintegro en efectivo de 100 euros el martes 19 de septiembre, fecha que coincidía exactamente con el día en que lo compré en el kiosco de la calle Toro. No podía acreditar de forma directa que ese reintegro específico se destinó a la compra de ese 10º específico. Pero la trazabilidad era coherente. Dinero privativo, reintegro en efectivo en fecha coincidente, 10º adquirido ese mismo día en un establecimiento próximo al escritorio que yo frecuentaba habitualmente. El conjunto formaba un argumento jurídico con peso propio. Óscar sostuvo el 10º en la funda unos segundos sin decir nada. Luego lo depositó con cuidado sobre el escritorio y se reclinó ligeramente en la silla. Si el premio se acredita como derivado de patrimonio privativo, dijo despacio, midiendo cada término antes de colocarlo, y la documentación resiste un escrutinio judicial, la base para excluirlo de la masa ganancial existe. ¿Es sólido? Es defendible con fundamento serio. Una pausa calculada. No te voy a decir que es infalible porque ningún argumento jurídico lo es, pero la trazabilidad que me estás mostrando es exactamente lo que se necesita para sostenerlo con garantías. Respiré. No de alivio, todavía era demasiado pronto para eso, sino con la satisfacción contenida de quien elabora una hipótesis a solas, sin garantías, y descubre que tiene base real cuando alguien con más herramientas la examina. Lo segundo que necesito saber, continué, es hasta dónde puedo llegar con el extracto de la cuenta conjunta. Óscar retomó el folio. Con esto, como punto de partida, se puede solicitar acceso completo al historial de movimientos en el contexto del procedimiento de divorcio. Si las transferencias responden a un patrón de distracción de bienes gananciales, eso tiene consecuencias directas en la liquidación. ¿Cuánto tiempo podría llevar ocurriendo? Eso lo responderá el historial completo. Anotó algo más. Pero si el patrón es más antiguo de lo que refleja este extracto, el volumen total puede ser considerablemente mayor. Esa frase se quedó suspendida entre los dos un momento antes de que cualquiera volviera a hablar. Mayor de lo que refleja este extracto. 4.950 euros ya era una cifra que exigía explicación. Si el patrón tenía más profundidad en el tiempo, la cifra crecía, y con ella, la naturaleza de todo lo que había estado ocurriendo en aquella casa mientras yo pagaba facturas, cancelaba hipotecas anticipadamente, y creía, con la conciencia tranquila de quien lleva las cuentas en orden, que la vida doméstica funcionaba con la misma honestidad que yo aplicaba al trabajo. Necesito que lleves esto desde el principio, le dije, con la misma meticulosidad con que se conduce una auditoría. Óscar cerró el cuaderno, ordenó los documentos en una pila compacta y los deslizó hacia mí para que los guardara. Para eso estoy, respondió, sin énfasis innecesario.
solo la firmeza de alguien que sabe con precisión lo que tiene entre manos. Salí del despacho a las 11:20. En la escalera, el tercer peldaño crujió igual que a la subida. Fuera, la calle Pozo Amarillo tenía esa luz fría y limpia de los martes de octubre, que en Salamanca duran poco antes de que lleguen las nubes de la tarde. Caminé hacia el coche con la pasta de Manila bajo el brazo y el archivador en la mano, pensando que Amparo, en ese mismo instante, probablemente seguía creyendo que el hombre que se marchó del comedor sin alzar la voz era exactamente lo que llevaba años diciéndole a todo el mundo que era: un viejo inútil. Que se hubiera quedado con esa impresión era, en ese momento, la mayor ventaja que yo tenía, y era una ventaja que no pensaba desperdiciar. Los días que siguieron a la reunión con Óscar transcurrieron con una calma exterior que no tenía nada de natural. Era la calma de quien lleva el trabajo hacia adentro, donde no hay testigos, y mantiene hacia afuera la apariencia de alguien que simplemente está atravesando una separación difícil. Seguí yendo al escritorio cada mañana. Saludé a mis empleados con la misma normalidad de siempre. Revisé declaraciones trimestrales, cerré un par de informes que tenían plazo y atendí a 3 clientes con la concentración que el oficio exige, independientemente de lo que uno lleve consigo cuando cruza la puerta. Esa capacidad de compartimentar es algo que o se tiene o no se tiene. Yo la había desarrollado a lo largo de décadas, no como estrategia, sino por necesidad. Cuando se lleva la contabilidad de 40 empresas, el estado emocional personal no puede interferir con los números que hay sobre la mesa. Los números no esperan. Los plazos con Hacienda no se negocian por circunstancias personales. Se aprende a separar los compartimentos con la misma firmeza con que se separan las columnas en un libro de cuentas. Lo que pertenece a cada columna va en su columna y los saldos no se mezclan. Óscar me llamó el jueves por la tarde. El banco había respondido con mayor rapidez de la esperada. Con el acceso legal que correspondía a mi condición de cotitular, habían podido obtener el historial completo de movimientos de la cuenta conjunta desde su apertura en 2001. El análisis preliminar confirmaba que las transferencias sistemáticas de 450 euros mensuales no comenzaban en noviembre del año anterior, como sugería el extracto parcial que yo tenía. Comenzaban en enero de 2022. 22 meses de transferencias regulares, 9.900 euros desviados en total. Escuché la cifra sin reacción visible. Solo asenté mentalmente. 9.900 euros. 22 meses. Casi 2 años de una estructura silenciosa ejecutada con la convicción de que el otro lado de la cuenta no prestaba atención suficiente. El titular de la cuenta de destino, dijo Óscar con un tono medido que indicaba que lo que venía no era menor, es una gestoría de servicios jurídicos con sede en Salamanca, especializada en procesos de separación y divorcio. El silencio que siguió duró lo que tardé en procesar lo que acababa de escuchar. Una gestoría especializada en divorcios, 22 meses de pagos mensuales, enero de 2022. Amparo llevaba casi 2 años pagando asesoría jurídica para preparar un divorcio, mientras compartíamos la misma cama, la misma mesa, los mismos domingos. Mientras yo pagaba los suministros y el seguro del hogar y el mantenimiento del coche con la cuenta corriente común, ella destinaba 450 euros mensuales de esa misma cuenta a financiar el proceso que tenía previsto iniciar en el momento que considerara más conveniente. El domingo 7 de octubre no fue un estallido de rabia. Fue la ejecución de algo planificado con mucho más tiempo del que yo había imaginado. Esa noche, en el apartamento pequeño de alquiler que había tomado desde el lunes anterior a un precio razonable en el barrio de San Juan, no quería alargar la estancia en casa de Celestino más de lo imprescindible. Fue la segunda vez que la compostura se fue. La primera había sido en la mesa de mi hermano, llorando en silencio con las palmas sobre la madera. Esta vez fue diferente. No hubo llanto. Hubo un momento largo, sentado en la única silla del comedor vacío con el teléfono boca abajo sobre la mesa, en el que me quedé completamente quieto y dejé que la magnitud de lo que había estado ocurriendo en mi propia casa durante 2 años
terminara de aterrizar sin intentar organizarlo ni encuadrarlo en ninguna columna. 2 años. No lo digo para que nadie sienta lástima. Lo digo porque forma parte de la historia con honestidad y porque creo que cualquier hombre que haya trabajado durante décadas dando todo lo que tenía y haya recibido a cambio una traición calculada con esa frialdad, sabe exactamente el tipo de peso que se asienta en el pecho en un momento así. No es solo rabia, es algo más cercano al desconcierto profundo ante la distancia que puede existir entre lo que uno creyó que era su vida y lo que esa vida fue siendo sin que él lo viera. Me quedé así 1 hora, tal vez algo más. Después me levanté, bebí agua y volví a sentarme con el bloc de notas que usaba para los apuntes personales, porque había un asunto que llevaba días postergando y que no podía seguir esperando. Un asunto que no tenía relación directa con Amparo, ni con los documentos, ni con Oscar, ni con la cuenta de la gestoría. Era un asunto que solo me concernía a mí y que requería la misma claridad fría con que había abordado todo lo demás desde el lunes. Rebeca. Mi hija tenía 25 años. Era adulta en todos los sentidos legales y funcionales del término. Tenía criterio propio, capacidad de razonamiento y plena conciencia de lo que estaba haciendo el domingo 7 de octubre, cuando se quedó sentada con el teléfono en la mano, mientras su padre recogía una muda de ropa y salía por la puerta sin que nadie dijera nada. No fue una reacción de sorpresa. No fue parálisis de quien no sabe cómo actuar ante algo inesperado. Era su padre. Llevaba 25 años siendo su padre, y ella eligió no moverse, no decir una sola palabra, no hacer absolutamente nada. Eso era información, la misma clase de información que los números en un extracto bancario, objetiva, fechada, sin interpretaciones posibles que la modifiquen. Pensé durante esa noche con genuina detenimiento en Rebeca. No solo en lo que había ocurrido en el comedor, sino en quién era ella, en cómo la había visto crecer, en los momentos que guardaba de los primeros años. Una niña que preguntaba el porqué de todo, que coleccionaba cromos de animales con una seriedad que entonces me resultaba entrañable, que a los 8 años insistió en aprender a montar en bicicleta sin que nadie le sujetara el sillín, y se cayó 4 veces antes de conseguirlo sin pedir ayuda. Esa niña había existido, era real, y el hombre que la había visto crecer también era real, y había trabajado durante 25 años con una parte de ese esfuerzo destinada específicamente a que ella tuviera una base sólida desde la que construir su vida. Reconozco que hubo un momento, en el centro de esa reflexión, en que estuve a punto de apartar la decisión y decirme que el tiempo lo aclararía, que quizás ella no había sabido cómo reaccionar, que quizás merecía una conversación antes que una consecuencia. Pero entonces recordé los meses anteriores, los silencios sincrónicos con Amparo cuando yo entraba a una habitación. El mamá tiene razón, pronunciado sin dudar en el verano. La mirada bajada en el comedor del domingo, no de vergüenza sino de alguien que ya había tomado partido con suficiente antelación como para que la escena no le resultara sorpresiva. No era una hija sorprendida por la situación. Era una hija que conocía la situación y había elegido su posición con tiempo. Esa noche escribí en el blog las condiciones de lo que había decidido. No con rabia, con la misma frialdad con que se redacta un cierre de contrato, claro, específico y sin margen para la reinterpretación posterior. Realizaría una transferencia final a la cuenta de Rebeca, suficiente para cubrir 3 meses de gastos ordinarios dentro de los próximos días. A partir de esa transferencia, el apoyo económico terminaba de forma definitiva, sin plazos de revisión, sin condiciones de retorno, sin herencia futura, sin presencia regular en su vida. No era un castigo impulsivo dictado por la herida del momento. Era la consecuencia lógica y proporcional de una decisión que ella había tomado siendo adulta con plena información disponible. Las decisiones tienen peso. Ese peso le correspondía a ella cargarlo, no a mí aliviárselo. La parte más difícil no fue tomarla, fue escribirla en el blog y reconocer que era definitiva. Guardé el blog en el cajón de la mesita. Al día siguiente,
Cuando le mencioné la decisión a Óscar de manera sucinta, él no hizo ningún comentario valorativo. Solo anotó lo que le dije con su letra pequeña y uniforme y continuó con los asuntos que tenía sobre la mesa. Eso también me resultó útil. A veces lo que uno necesita de las personas de confianza no es que opinen sobre sus decisiones personales, sino que las registren sin juzgarlas y sigan trabajando. El trabajo, en ese punto, recién comenzaba. Pasaron 3 semanas antes de que Amparo hiciera el primer movimiento. Las sé contar con exactitud porque las registré en el mismo bloc de notas donde había escrito la decisión sobre Rebeca. No por obsesión, sino por disciplina. Un hombre que lleva décadas documentando el tiempo de otros aprende que las fechas importan, que la cronología es la columna vertebral de cualquier argumento y que un evento sin fecha es un evento que el adversario puede situar donde más le convenga. Durante esas 3 semanas, mi vida exterior transcurrió con una regularidad estudiada. El escritorio, los clientes, los informes, el apartamento alquilado en San Juan, pequeño y funcional, con una ventana que daba a un patio interior donde a veces un vecino del tercero sacaba a su perro antes del amanecer. Comía en un bar cercano donde la dueña, una mujer de unos 60 años llamada Carmela, aprendió enseguida que era de los que preferían la mesa del rincón y no necesitaban conversación para acompañar el menú. Óscar trabajaba en paralelo con una meticulosidad que me resultaba reconocible porque era la misma que yo aplicaba al trabajo contable. Sin prisas, sin saltos, sin dar por sentado ningún paso que no estuviera documentado. Fuimos construyendo el expediente con capas. Primero la acreditación completa del carácter privativo de mi patrimonio personal, la cuenta de la herencia, su historial desde 2003, la compra del 10º con cargo a esa cuenta, el reintegro en efectivo de esa fecha. Después la documentación de los bienes inmuebles. La vivienda de 142 metros cuadrados, cuya hipoteca había sido íntegramente satisfecha con ingresos del escritorio, era bien ganancial. Eso no tenía discusión. Pero los registros de amortización anticipada y el esfuerzo financiero acreditado durante 20 años tenían relevancia en la liquidación. Lo que Amparo presumiblemente no sabía era que yo había iniciado el procedimiento, porque en el esquema que ella había preparado durante 2 años, el divorcio lo iniciaba ella. Esa era la estructura que la gestoría jurídica había diseñado para maximizar su posición negociadora en el momento de la liquidación de gananciales. Iniciar el procedimiento tiene implicaciones tácticas. Quien actúa primero establece el terreno inicial de la negociación. Óscar presentó la demanda de divorcio el martes 24 de octubre de 2023. A las 9:40 de la mañana, con toda la documentación en orden, y un argumento jurídico construido con la solidez de quien no improvisa ningún paso. Fue ese mismo día, pocas horas después de la presentación, cuando Amparo llamó por primera vez. Estaba en el escritorio revisando una declaración cuando el teléfono vibró encima de la mesa, su nombre en la pantalla. Lo miré durante los 4 tonos que duró antes de pasar al buzón de voz. No lo cogí. No porque no supiera qué decirle, tenía claridad absoluta sobre lo que había que decir y cuándo, sino porque ese no era el momento ni el canal adecuado. Óscar me había indicado con precisión que cualquier comunicación directa en ese periodo podía ser utilizada fuera de contexto. No era paranoia, era protocolo. Llamó de nuevo esa misma tarde y al día siguiente por la mañana. El tercer intento llegó a través de Rebeca, que me envió un mensaje de texto escueto. «Papá, mamá necesita hablar contigo. Es importante». Guardé el teléfono sin responder. Luego, 2 días después, llegó a casa de Celestino en persona. Mi hermano me lo contó esa misma noche con la misma parquedad con que relataba cualquier cosa. Que había llamado al timbre sobre las 7 de la tarde, que él abrió, que ella preguntó si yo estaba, que él respondió que no sabía decirle, que ella estuvo un momento en silencio en el umbral antes de marcharse sin añadir nada más. Celestino no me preguntó qué quería que hiciera si volvía. Sabía que no necesitaba instrucciones. Lo que me contó a continuación, con esa misma economía de palabras, fue lo que me quedé pensando esa noche más tiempo del esperado.
que antes de marcharse, Amparo se giró hacia la calle y Celestino vio desde el marco de la puerta que se llevaba la mano a la frente con un gesto lento, no como alguien que gesticula para ser visto, como alguien que lo hace cuando cree que nadie mira. Un gesto pequeño, privado, del tipo que no se fabrica. Me quedé con esa imagen un rato. Conocí a Amparo Villanueva Solís desde el verano de 1994. 29 años. La había visto embarazada, la había visto enfermar y recuperarse, la había visto llorar la muerte de su madre en 2015, con una hondura que entonces me pareció lo más auténtico que había visto en ella. Hubo años, muchos años, en que esa mujer fue lo más parecido que conocí al concepto de hogar. No lo digo para suavizar lo que ocurrió. Lo digo porque negarlo sería una falsedad que no le hace justicia a lo que fue real mientras fue real. No sé qué la llevó a donde llegó. Puedo construir hipótesis. La distancia acumulada, los años en que yo estuve más en el escritorio que en casa, la sensación gradual de ser la administradora de una vida que otro construía sin consultarle. Pero las hipótesis no son hechos, y no me corresponde a mí justificar lo que ella eligió hacer con esa distancia. Lo que sí sé es que el gesto que Celestino describió, esa mano en la frente ante una calle vacía, era el gesto de alguien a quien las cosas no estaban saliendo como había calculado, porque no le estaban saliendo. Óscar me informó la semana siguiente de que el abogado que representaba a Amparo, un letrado llamado Rodrigo Balbuena Cifuentes, cuyo despacho tenía su sede a 3 calles del nuestro y que al parecer era quien había gestionado los pagos de la gestoría durante 22 meses, había solicitado una reunión preliminar informal antes de la primera comparecencia. En el lenguaje procesal, eso suele significar que la parte contraria ha descubierto que el terreno que creía firme tiene más irregularidades de las previstas. Óscar respondió que procediéramos por los cauces formales establecidos. No hubo reunión informal. Hubo algo más esa semana que conviene contar porque forma parte de lo que ocurrió sin adornos. Un miércoles por la tarde, al salir del escritorio hacia las 7, vi el coche de Amparo aparcado en la acera de enfrente. Ella estaba dentro, con el motor apagado. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Me vio en el mismo instante en que yo la vi a ella. Nos miramos a través de los cristales durante lo que no debieron ser más de 4 o 5 segundos. Luego encendió el motor y arrancó sin bajar la ventanilla, sin decir nada, sin ningún gesto que yo pudiera leer con claridad. Seguí caminando hacia mi coche, pero esa noche, en el apartamento de la calle San Juan, fue la tercera vez que la compostura se dio del todo. No por haberla visto, sino por lo que se me vino encima al verla. 29 años de imágenes que no piden permiso para aparecer. La verbena del 94, la firma de la hipoteca en 2001 con los 2 nerviosos y el notario esperando. Rebeca, recién nacida en el 98, con ese peso específico de los recién nacidos que uno no olvida aunque hayan pasado 25 años. Cosas que existieron de verdad y que no dejan de haber existido, aunque todo lo que vino después las haya colocado bajo una luz completamente distinta. Estuve sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared del comedor durante un tiempo que no medí. No lloré como la primera vez. Fue algo más parecido al agotamiento profundo de quien ha estado sosteniendo demasiado peso durante demasiado tiempo y necesita, aunque sea por una noche, dejar de sostenerlo. Al día siguiente entré al escritorio a las 8:30. Saludé a mis empleados. Encendí el ordenador. Abrí los archivos pendientes. Había trabajo por delante. Y el trabajo no esperaba. La primera comparecencia formal tuvo lugar el jueves 16 de noviembre de 2023 en el despacho de Óscar Medina Fuentes, con la presencia de Rodrigo Balbuena Cifuentes representando a Amparo. Era la primera vez que coincidíamos en el mismo espacio desde el domingo 7 de octubre. 40 días exactos. Lo sé porque los conté, no por sentimentalismo, sino porque en un proceso judicial la cronología es un argumento, y los argumentos se construyen sobre cifras precisas, no sobre aproximaciones. Llegué 10 minutos antes. Me senté en la misma silla tapizada en verde oscuro de la sala de espera, con el mismo archivador de anillas que había traído la primera vez,
ahora considerablemente más grueso. Óscar me había instruido con claridad sobre el tono que debía mantener, sin confrontación innecesaria, sin comentarios fuera del asunto jurídico, sin ningún gesto que pudiera interpretarse como provocación o debilidad. Entrar, sentarse, escuchar, responder lo necesario y dejar que los documentos hablasen por sí solos. Amparo llegó con 3 minutos de retraso. Entró con Balbuena, un hombre de unos 50 años con traje gris y una carpeta bajo el brazo que tenía el grosor de quien lleva menos documentación de la que esperaba necesitar. Amparo llevaba ropa discreta, el cabello recogido, una expresión que reconocí de inmediato porque la había visto antes. Era la expresión de alguien que ha preparado la manera de entrar a un sitio con más cuidado del que ha preparado lo que va a decir una vez dentro. Se sentó al otro lado de la mesa sin mirarme directamente. Yo tampoco la busqué con la vista. Óscar abrió la sesión con la cadencia tranquila de quien maneja el ritmo de la sala sin necesidad de imponerse. Expuso el estado del procedimiento, la documentación presentada, los puntos sobre los que giraba la liquidación de la sociedad de gananciales. Fue metódico y preciso, con esa capacidad suya de enunciar cosas de considerable peso sin alterar la temperatura de la voz. Balbuena tomó la palabra a continuación. Planteó la posición de Amparo con los argumentos que cabía esperar. Contribución al hogar durante 27 años. Participación en la estabilidad familiar que permitió el crecimiento del escritorio. Derecho proporcional sobre el patrimonio común acumulado durante ese periodo. Argumentos legítimos dentro del régimen de gananciales, formulados con la corrección técnica de alguien que conoce bien el terreno general, pero que, como se fue viendo en los siguientes minutos, no había tenido acceso a toda la información específica que el terreno concreto requería. Óscar respondió punto por punto. El bien inmueble, la vivienda de 142 metros cuadrados, era ganancial y se liquidaría conforme a derecho. Eso no estaba en discusión. Lo que sí estaba documentado era la proporción exacta del esfuerzo financiero aportado por cada parte durante los 20 años de hipoteca, con extractos, certificados de amortización y registros contables que acreditaban que la totalidad de los pagos, incluida la amortización anticipada de 2019, procedían de los ingresos del escritorio. Eso no alteraba la naturaleza ganancial del bien, pero tenía peso en la liquidación final. En cuanto al patrimonio privativo, Óscar presentó la documentación completa. La cuenta personal abierta en 2003 con el importe de la herencia paterna, el historial íntegro de esa cuenta desde su apertura, la trazabilidad de los fondos sin ninguna interrupción ni mezcla con el patrimonio común en 20 años, y el movimiento específico del martes 19 de septiembre de 2023, un reintegro en efectivo de 100 euros, fecha que coincidía con la adquisición del 10º de la 11 en el kiosco de la calle Toro. Balbuena frunció el entrecejo con una lentitud que indicaba que estaba procesando algo que no estaba en ninguna de sus notas previas. Amparo, hasta ese momento, no había pronunciado ninguna palabra. Óscar continuó. El 10º de lotería, adquirido con fondos de origen privativo acreditado documentalmente, tenía base jurídica para ser considerado bien no integrado en la masa ganancial. No era una posición infalible, precisó, pero era una posición con fundamento serio y documentación suficiente para sostenerse ante un juez con garantías reales. Balbuena pidió un momento. Consultó algo en su carpeta con los ojos, luego levantó la vista y habló en voz lo bastante baja para que sonara a pregunta técnica y no a alarma. ¿De qué importe estamos hablando en relación con ese 10º? Óscar nombró la cifra con la misma entonación plana con que habría leído cualquier número de un balance. El silencio que se produjo después tuvo una textura específica. No fue el silencio de quien no entiende. Fue el silencio de quien acaba de entender algo que modifica por completo los cálculos que traía hechos de casa. Fue entonces cuando Amparo habló por primera vez desde que entró al despacho. ¿Tienes dinero guardado que yo no sepa? No me miró al decirlo. Miró el centro de la mesa,
como si la pregunta estuviera dirigida a algún punto neutro entre los dos. Cogí el archivador con ambas manos, lo abrí en la sección marcada con una pestaña azul y saqué el último documento que Óscar había preparado, un resumen ordenado de la totalidad de mi patrimonio privativo, con origen acreditado, fechas de apertura y trazabilidad completa. Lo deslicé sobre la mesa hacia el lado de Balbuena, sin decir nada. Luego respondí: todo lo que es mío está registrado y documentado, como siempre estuvo. Amparo bajó la vista al documento. Lo leyó durante un tiempo que resultó más largo de lo ordinario. Su abogado lo leyó también, en silencio, con esa contención profesional que se quiebra levemente cuando la información recibida no se ajusta a lo que se esperaba encontrar. Balbuena propuso un receso para consultar con su cliente. Óscar accedió con cortesía. Salieron al pasillo. Desde la sala escuché, sin pretenderlo, el murmullo contenido de una conversación que ninguno de los dos elevó por encima del tono mínimo necesario. No distinguí palabras, no hizo falta. Cuando regresaron, Balbuena retomó su asiento y expuso que su clienta necesitaba tiempo adicional para evaluar la documentación presentada antes de continuar. Óscar respondió que los plazos procesales no admitían discrecionalidad en ese punto y que la documentación estaba disponible desde ese momento para el análisis que su parte considerara necesario. La reunión concluyó 40 minutos después de haber comenzado. Mientras recogía el archivador, Amparo se levantó antes de que yo terminara y fue hacia la puerta. En el umbral se detuvo un instante. No sé si porque esperaba algo, porque quiso decir algo, o simplemente porque el cuerpo necesitó ese segundo antes de cruzar hacia el pasillo. No la miré a la cara en ese momento. Miré mis manos cerrando la hebilla del archivador con la misma atención con que se cierra cualquier carpeta que contiene cosas importantes. Escuché sus pasos alejarse por la escalera de madera. El tercer peldaño crujió igual que siempre. Óscar esperó a que el sonido de los pasos desapareciera del todo antes de hablar. «Ha ido bien», dijo. No con satisfacción, sino con la sobriedad de quien evalúa un resultado técnico. Asentí. Fuera, la tarde de noviembre estaba fría y gris, con esa humedad de Salamanca que se mete en los huesos sin avisar. Caminé hasta el coche con paso lento, sin prisa, con el archivador bajo el brazo, y una sensación que tardé unos metros en identificar con precisión. No era euforia, no era alivio. Era algo más parecido al peso específico de lo irreversible. La certeza de que lo que acababa de ocurrir en aquella sala no tenía vuelta atrás para ninguno de los dos y que la vida que vendría a continuación sería radicalmente distinta a la que cualquiera de los dos había imaginado años atrás, cuando firmaron una hipoteca juntos con los dos nerviosos y el notario esperando. Esa certeza no era cómoda, pero era honesta. Y a esta altura de mi vida, la honestidad valía más que la comodidad. El proceso de divorcio quedó resuelto el martes 12 de diciembre de 2023, 66 días después del domingo 7 de octubre. No hubo juicio. Hubo una negociación que duró 3 semanas adicionales tras la comparecencia de noviembre, conducida en su totalidad a través de los abogados, sin que Amparo y yo volviéramos a estar en el mismo espacio. Óscar Medina Fuentes llevó cada paso con la misma metodología con que había llevado todo desde el principio, sin improvisación, sin concesiones innecesarias, con los documentos hablando antes que cualquier argumento emocional. El resultado final fue el siguiente. La vivienda de 142 metros cuadrados del barrio del Oeste se tasó en 287.000 euros. Como bien ganancial, correspondía dividirse en partes iguales. Amparo recibió su mitad en valor reconocido y se quedó con el uso del inmueble mediante compensación económica que abonaría en un plazo acordado. No fue una capitulación de ninguno de los dos lados. Fue la aplicación del derecho tal como está escrito, sin artificios ni favores. Lo que cambió respecto al esquema original que ella había planificado durante 22 meses fue todo lo que quedaba fuera de ese bien inmueble. El patrimonio privativo, la cuenta personal, la herencia de mi padre documentada desde su origen, el 10º de la 11 y su premio, quedó fuera de la liquidación de gananciales
con el argumento que Óscar había construido desde el principio. No hubo impugnación formal por parte de Balbuena. Creo que él supo desde la reunión de noviembre que el terreno no era favorable y que insistir sin documentación contraria que sostuviera la impugnación era un gasto de tiempo y recursos que no tenía fundamento real. Firmé los documentos finales un martes por la mañana en la notaría de la calle Compañía. Sin amparo presente, los trámites finales se instrumentalizaron por representación y sin ningún gesto teatral de mi parte. Firmé, recogí mi copia, guardé el expediente completo en el archivador de anillas y salí a la calle con el mismo paso con que habría salido de cualquier gestión ordinaria. Pero no era una gestión ordinaria, y sería deshonesto pretender que lo era. Esa tarde no fui al escritorio. Caminé durante casi una hora por el centro de Salamanca sin un destino concreto, con las manos en los bolsillos y el frío de diciembre en la cara, pasando por calles que llevaba toda mi vida conociendo. La Plaza Mayor, la Rúa Mayor, el Puente Romano, que siempre parece más antiguo de lo que uno espera cuando lo ve de cerca. Y dejando que el peso de todo lo que había ocurrido en esos 66 días terminara de asentarse sin intentar organizarlo todavía. El premio de la ONCE lo había gestionado con la discreción que le correspondía desde el primer momento. El cobro, tramitado por los canales oficiales con toda la documentación en orden, se había completado a mediados de noviembre. El importe, una vez retenido el porcentaje correspondiente de tributación, quedó íntegramente depositado en la cuenta privativa cuya trazabilidad ya estaba aprobada. Óscar lo sabía, Celestino lo sabía, nadie más. No pienso publicar la cifra exacta. No porque tenga vergüenza de ella, ni porque la historia lo requiera, sino porque hay cosas que pertenecen al ámbito de lo privado y que no ganan nada con ser expuestas al detalle. Lo que sí puedo decir es que era suficiente para cambiar la naturaleza de los años que me quedan por delante. No para dejar de trabajar, el escritorio seguía abierto y seguiría abierto mientras yo quisiera, sino para tener la libertad de elegir cómo y cuánto, que es la única clase de libertad que tiene sentido a los 53 años. Rebeca intentó contacto en 3 ocasiones distintas a lo largo de enero de 2024. La primera fue un mensaje de texto breve que leí y guardé sin responder. La segunda fue una llamada que no cogí. La tercera llegó en forma de carta física, escrita a mano, depositada en el buzón del apartamento de San Juan. No sé cómo supo la dirección, aunque tampoco me sorprendió que lo averiguara. La carta era de 4 páginas. La leí completa, 2 veces, con la atención que merece cualquier cosa escrita por alguien a quien uno conoce desde el primer día de su vida. Respondí a los 15 días con una carta también manuscrita, 3 páginas, sin rabia y sin rencor, porque ninguno de los dos servía de nada a esas alturas. Le expliqué con la misma claridad con que se explica un balance a un cliente que necesita entender su situación real, lo que había ocurrido y por qué las consecuencias eran las que eran. Le dije que la transferencia que había realizado en noviembre era el cierre formal de un ciclo y que ese cierre no tenía fecha de revisión. Le dije que la quería, porque era verdad y porque pretender lo contrario hubiera sido una mentira que no me pertenecía. Y le dije que el amor de un padre y el apoyo de un padre son cosas distintas y que ella, siendo adulta con plena información disponible, había elegido con cuál quedarse. Cerré la carta con una sola frase que estuve pensando varias horas antes de escribir, que esperaba que cuando tuviera hijos propios entendiera lo que esa mañana de octubre le costó a su padre cerrar aquella puerta, y que si lo entendía, ya habría aprendido lo único que valía la pena aprender de todo esto. La envié por correo certificado. No hubo respuesta. Eso también es información, y también se archiva. Vivo en un apartamento en el centro de Salamanca desde enero de 2024. No el de San Juan, que era provisional, uno más amplio en la calle Zamora, a 3 manzanas del escritorio. Tiene una terraza pequeña desde la que se ve un trozo de tejado y en los días despejados el perfil de la clerecía en la distancia. Compré los muebles con tiempo, sin prisa.
eligiendo cada cosa con el criterio de alguien que por primera vez en décadas decide solo cómo quiere que sea el espacio donde vive. El escritorio sigue funcionando. 4 empleados, 42 clientes activos. Los mismos libros de cuentas, los mismos plazos con Hacienda, la misma pantalla que parpadea aunque ya no sea verde. Hay mañanas en que entro y el oficio me devuelve algo parecido a la identidad más básica que tengo, la que estuvo ahí antes que el matrimonio, antes que la hipoteca, antes que todo lo que se construyó y se deshizo. Soy contador. Eso nadie me lo quitó. El domingo es ahora el único día de la semana que el escritorio permanece cerrado sin excepción. No por prescripción médica, ni por costumbre nueva, sino porque decidí que ese día me pertenecía sin condiciones, sin comidas de familia, sin expectativas de nadie, sin el peso de sostener una apariencia que hace mucho dejó de corresponderse con nada real. Esta mañana de domingo me levanté tarde por primera vez en semanas. Calenté café en la cocina con la radio puesta en voz baja, una emisora que da música de los años 80, los fines de semana, y que a veces pone canciones que me llevan directamente a algún sábado de mi juventud en que el mundo parecía más simple de lo que resultó ser. Saqué la taza al pequeño espacio de la terraza, aunque hacía fresco, y me quedé un rato mirando los tejados con la taza en las manos y sin ninguna obligación inmediata, reclamando nada. Pensé en mi padre, en Germán Escudero Lorente, que contó cada peseta durante toda su vida y que al final de ella dejó lo que tenía dividido con equidad entre sus 2 hijos. Ese hombre nunca supo que su herencia, guardada con cuidado durante 20 años en una cuenta que nadie más reclamó, terminaría siendo la pieza que lo cambió todo. Nunca lo supo. Pero hay algo en eso que me parece correcto, que lo que alguien construye con honradez durante toda una vida pueda seguir protegiendo a quien lo necesita mucho después de que esa persona ya no esté. Eso es lo único que me importa dejar. No bienes, no cuentas, no victorias procesales en carpetas de anillas, sino el ejemplo de un hombre que, cuando llegó el momento de elegir entre ceder y mantenerse firme, eligió lo segundo. Sin violencia, sin venganza de la que avergonzarse, sin perder la dignidad que es lo último que uno puede permitirse perder. Ese domingo de octubre en que cerré la puerta de una casa que dejó de ser mía antes de que yo lo supiera, salí con una muda de ropa y una pasta de papel color manila que no valía nada y que lo valía todo. Hoy, en este otro domingo que me pertenece por completo, esa pasta sigue en el cajón de la mesita de noche del apartamento de la calle Zamora. No la he tirado. No voy a tirarla. Hay cosas que uno guarda no por lo que contuvieron, sino por lo que recuerdan. Y lo que esa pasta me recuerda, cada vez que la veo, es que la diferencia entre el hombre que era y el hombre que soy ahora cabe exactamente en el espacio que hay entre cerrar una puerta con cuidado y no mirar atrás. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.